buenas a todos y bienvenidos a la quinta sesión de nuestro pequeño curso de introducción a la Eucaristía. Hasta ahora, en las sesiones anteriores, si lo recordamos, hemos hablado sobre todo de qué es la celebración de la Eucaristía a nivel teológico. Hemos hablado de la Eucaristía como sacramento, como sacrificio, de esa actualización del misterio pascual para que nosotros en la celebración podamos acogerlo y nuestra vida se transforme, etc. Hoy ya lo que vamos a hacer es entrar en lo que es la celebración y vamos a hablar hoy de la liturgia de la palabra, que es una parte esencial de la misa en la que Dios nos habla directamente a través de las Escrituras. La Constitución Conciliar de Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nos recuerda que la Eucaristía está formada por dos grandes partes, liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Dice, pero que están tan íntimamente unidas entre sí que forman un solo acto de culto. La liturgia de la palabra, la primera parte de la celebración, no es una mera introducción a lo que viene después, que sería lo realmente importante, porque la liturgia de la palabra ya supone un encuentro con Cristo que nos habla por medio de su palabra. Por eso, después de haber vivido los ritos iniciales, procesión de entrada, acto penitencial, Señor ten piedad, gloria y oración colecta, todos esos ritos cuya finalidad es comenzar la celebración y hacernos caer en que nosotros somos una asamblea, somos una comunidad, no somos un montón de individuos sin relación unos con otros, sino que somos la Iglesia reunida para celebrar. Entonces, cuando ya tenemos eso claro, llega el momento de encontrarnos con Cristo en su palabra. Por eso no es solamente la liturgia de la palabra el momento de escuchar unos textos para informarnos o para formarnos acerca de lo que dice. La liturgia de la palabra es una invitación a abrir el corazón. ¿Para qué? Para recibir un mensaje de salvación que es actual, que llega a nosotros por medio de la celebración y que tiene capacidad para iluminar nuestra vida, haciéndonos conocer la voluntad de Dios y por dónde hemos de caminar. Luego, en la liturgia eucarística, recibiremos el cuerpo y la sangre de Cristo, recibiremos el Espíritu Santo para darnos fuerza para poner en práctica aquello que hemos descubierto como palabra de Dios para nuestra vida. Pues en esta sesión vamos a reflexionar sobre la estructura, los elementos y la importancia de esta parte de la celebración que es la liturgia de la palabra. Y comenzamos por el principio preguntándonos precisamente eso, ¿qué es la liturgia de la palabra? Ya he respondido un poquito y simplemente desarrollo. La liturgia de la palabra es la primera gran parte de la misa. En ella, la Iglesia proclama las Escrituras y al hacerlo se entabla un diálogo, el diálogo entre Dios y su pueblo. Es un momento fundamental porque a través de su palabra Dios nos guía, nos fortalece y nos invita a responderle con fe, algo que ya comenzaremos a hacer en la misma celebración, pero que sobre todo se desarrollará en nuestra vida. Conviene acudir o recordar, mejor dicho, el número 7 de Sacrosanctum Concilium. En este número se nos dice que Cristo está presente en la liturgia de múltiples maneras. Y entre esos modos de presencia, subraya que Cristo está presente en la palabra proclamada en la asamblea litúrgica. Por eso, escuchar atentamente las lecturas no es un acto pasivo, sino que es un encuentro vivo, es ese diálogo del que hablábamos, un encuentro vivo con el Señor que nos habla. Por eso, la liturgia de la palabra va a constar de varios momentos, como las lecturas, el salmo, la homilía, la profesión de fe, la oración de los fieles. Todo ello para poder escuchar, acoger y responder
ese mensaje de Dios. No podemos participar pasivamente en la liturgia de la palabra, como el que está escuchando una palabra que ni le va ni le viene, porque la palabra que escuchamos es la que es capaz de iluminar y salvar nuestra vida. La estructura de la liturgia de la palabra todos la conocemos. Vamos a repasar un momento rápidamente los distintos momentos. La primera lectura generalmente está tomada del Antiguo Testamento y nos muestra cómo Dios ha guiado a su pueblo desde el principio. Hay una dinámica en la Sagrada Escritura, leída en la liturgia, que es la dinámica de la promesa y del cumplimiento. Cuando leemos el Antiguo Testamento, lo leemos desde Cristo. Cristo es la clave de interpretación de aquellos acontecimientos del Antiguo Testamento que Él ha cumplido con su encarnación, con su vida, con su predicación y sobre todo con su muerte y resurrección. Por eso, muchísimas veces, los domingos especialmente, esa primera lectura del Antiguo Testamento está en relación con el Evangelio y nos muestra cómo Cristo cumple las Escrituras. Luego tendríamos el Salmo responsorial. Es una respuesta orante a la palabra proclamada en la primera lectura. Nos ayuda a meditar, nos ayuda a profundizar, nos ayuda a responder esa palabra que hemos recibido, precisamente tomando un texto de la propia palabra de Dios, que generalmente es el libro de los Salmos. Gracias al Salmo responsorial podemos alabar, pedir o agradecer a Dios usando las mismas palabras de las Escrituras. La segunda lectura normalmente está tomada de las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento y nos ofrece, pues lógicamente, enseñanzas y reflexiones para nuestra vida cristiana, que son las que un día Pablo, sobre todo también San Pedro o San Juan, ofrecieron a aquellas comunidades, pero que la palabra, al ser viva y eficaz, hace que nosotros las acojamos como una palabra actual para nosotros hoy. El Evangelio es el momento culminante de la liturgia de la palabra, en el que directamente escuchamos las palabras y las enseñanzas de Jesús. Por eso, todas las lecturas las hemos escuchado sentados, ahora lo hacemos puestos en pie. Y al Evangelio le precede el Aleluya, que en Cuaresma se cambia por una invocación sustitutiva, para aclamar a Cristo que nos va a hablar en su palabra y disponernos a escucharla. El gesto de ponernos en pie significa respeto y significa atención. Luego tendríamos la homilía, donde el sacerdote explica y aplica las lecturas a nuestra vida diaria, ayudándonos a profundizar en su mensaje. Y la profesión de fe, la recitación del credo, reafirmando nuestra fe y nuestra respuesta a la palabra de Dios. Ya la profesión de fe supone una primera respuesta dentro de la celebración a aquello que hemos escuchado. La liturgia de la palabra culmina con la oración de los fieles, en la cual, inspirándonos en la palabra que hemos escuchado, presentamos nuestras intenciones por la Iglesia, por el mundo, por los que sufren y por nuestras necesidades particulares. Todo esto, toda esta estructura, impregnada de un elemento más que es el silencio que permite acoger, dejar resonar la palabra, etc. Silencio después de las lecturas, silencio después de la homilía, es un elemento que normalmente o muchas veces ignoramos, pero es muy importante y de hecho el misal lo señala como uno de los elementos de la liturgia de la palabra. Esta es la estructura y ahora hablamos, digamos, de las principales actitudes con las que debemos participar en la liturgia de la palabra. Se nos invita a escuchar con atención, a acoger, pero también a responder a esa palabra proclamada. Por eso la primera actitud que me gustaría señalar es la atención activa. Esto vale para toda la celebración, pero
particularmente en la liturgia de la palabra. Estar presente no solo físicamente, sino con la mente y con el corazón abiertos. La reflexión personal, esa acogida de la palabra de Dios, nos invita a preguntarnos qué me está diciendo Dios hoy y cómo puedo aplicar ese mensaje a mi vida. La homilía me ayuda, obviamente, porque ya supone una actualización de la palabra proclamada, pero nosotros también tenemos que acogerla personalmente y llevarla a la vida. Finalmente, la respuesta en comunidad, especialmente por medio de la oración de los fieles, es un ejemplo de cómo la Iglesia responde juntos a las necesidades del mundo inspirados por la propia palabra de Dios. San Jerónimo decía una frase muy conocida, él fue el que tradujo las escrituras al latín para poder utilizarlas en la liturgia en Roma, se lo encargó un papa español precisamente, el Papa San Dámaso. Desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Hay gente que dice, yo no voy a misa, pero soy muy cristiano. Bueno, ¿dónde se alimenta tu fe? Si no participas en la celebración, ¿cómo conoces a Cristo si no escuchas su palabra? En este caso. Por eso la liturgia de la palabra es una oportunidad para profundizar en nuestro conocimiento de Jesús y en nuestra relación con Él. Como decía San Pablo en la carta a los romanos, la fe viene de la escucha y lo que se escucha es la palabra de Cristo. La liturgia de la palabra, concluimos, es un momento esencial de la Eucaristía en el que Dios nos habla directamente y nos invita a una respuesta personal y comunitaria. Escuchar la palabra nos transforma para participar plenamente en la liturgia de la Eucaristía, sabiendo para qué queremos recibir esa gracia del sacramento. La tarea que tendríamos que hacernos es preguntarnos cómo puedo escuchar de forma más atenta la palabra de Dios en la misa. ¿Qué pasos puedo dar para profundizar mejor su mensaje y vivirlo cada día? Ahí os dejo un par de lecturas del Deuteronomio sobre la escucha y la obediencia a la palabra de Dios y de la segunda carta a Timoteo, que nos habla de cómo las Escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo para nuestra salvación. Y concluyo con una cita del Salmo también 119, que dice: la palabra de Dios, lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. Nos vemos en la próxima sesión, donde hablaremos sobre la liturgia de la Eucaristía, el gran momento en el que Cristo se hace presente por medio de las sagradas especies, del pan y del vino que comulgamos. Un saludo a todos.